Carlos Fuentes, Los días enmascarados. En defensa de la trigolibia. La trigolibia es el valor supremo de los nusitáneos. Cuando los nusitáneos se trigolibiaron de los terribrios, lo primero que hicieron fue proclamar un acta de trigolibia y una declaración de los trigolibios del hombre. Inmediatamente, colocaron ambos documentos en una vitrina y cobraron 3 trigolívidos por entrar a verlos. Organizados en trigolíbica trigoliva, los nusitáneos procedieron a elegir un gran trigolibio de la trigolíbica. Los candidatos, según la estadística primitiva de la época, pronunciaron 700 discursos acerca de la trigolibia, y naturalmente ganó el que con vehemencia superior exclamó el mayor número de veces trigolibia. Los nusitáneos, ocioso de repetirlo, se sintieron desde el primer momento depositarios, expositores y dispensadores de la trigolibia única. El hombre, decían, solo es trigolivo en la trigolíbica trigoliva de Nusitania. Cualquier otra trigolibia es apócrifa. Para defender la trigolibia, prohibieron a los hombres de Perupla visitar a los de Tropereta. Los hombres de Tropereta se vieron obligados a no llevar amistad más que con los de Nusitania y a venderles solo a ellos sus troperanos, troperocos y troperóleos. Pero esto nos aleja del tema de la trigolibia. La esencia de la trigolibia, decían los nusitáneos, es el libre trigolibear entre los hombres. Naturalmente, mientras más trigolibeen los hombres entre sí, más trigolíbicos serán. Gracias a esta filosofía, Nusitania se convirtió en el país más poderoso y trigolíbico del mundo, y cuando fue necesario mandó tropas a todas partes a fin de defender con sangre la trigolibia y hacer al mundo trigolíbico para la trigolibia. Pero he aquí que en las tierras lejanas de Tundriusa, unos hombres vestidos de pieles tomaron el poder y proclamaron a su vez la trigolíbica de trigolivadas, trigoliveras, trigolibundas. Los tundriusos argumentaban que solo hay trigolibia cuando la infratrigolibosis trigolivera de la trigolibia es trigolificada y los trigoliventos de la trigolibución son puestos en manos del trigolificado. Los tundriusos instalaron una trigolibificatura del trigolificado y prometieron para muy pronto la verdadera trigolibia en la tierra, para defender la trigolibia que también proclamaron de su exclusiva pertenencia. Los tundriusos crearon campos de trigolibiación, en donde encerraban a los enemigos de la trigolibia, para enseñarles a amar a la trigolibia. Todo enemigo de Tundriusa, declararon los trigolibificadores del trigolificado, es enemigo de la trigolibia, y los nusitáneos, para no ser menos, declararon lo mismo. En vista del audaz secuestro de su bien amada idea de la trigolibia por los tundriusos, los nusitáneos decidieron salir nuevamente por el mundo a defender la trigolibia. Para ello se vieron obligados a extender los beneficios adjetivos de la trigolibia a todos los países hambrientos de trigolívidos, aunque muchos de estos países fueran antitrigolíbicos. Se creó así el mundo trigolívido. El Comité de Actividades Antitrigolíbicas investiga a las personas sospechosas de atentar contra la trigolibia en el territorio de Nusitania y fuera de él, de acuerdo con un interesante juego. Si A, por ejemplo, lucha por uno de los postulados de la Declaración de Trigolibios del Hombre, A es antitrigolibio, porque atenta contra la trigolibia de quienes luchan contra ese mismo postulado, y la trigolibia no puede luchar contra sí misma. Si B opina que la mejor defensa de la trigolibia es el fomento de la misma en los países antitrigolíbicos del mundo trigolívido, B es antitrigolibio, porque la antitrigolibia de los países antitrigolíbicos del mundo trigolívido es la trigolibia de Nusitania. Y cuando un país trigolíbico estima que debe respetarse su trigolibia, la trigolíbica trigolibia de Nusitania le demuestra que la trigolibia es un concepto unitario, y que hablar de una trigolibia dentro de la trigolibia opuesta a la trigolibia o coexistente con la trigolibia equivale a sembrar confusión y desconfianza en el mundo trigolívido. Los trigolificadores del trigolificado tundriuso también defienden la trigolibia a su manera. Su juego favorito es en 3 tiempos. Hoy trigolibismo, mañana antitrigolibismo, pasado mañana antiprotrigolibificación. Por ello, ser protrigolibífico es una manera de ser antitrigolibífico, y ser antitrigolibífico otra de ser protrigolibífico. En Tundriusa todos buscan el bien del trigolificado, y la trigolibificatura obra por todos, es decir, por el trigolificado. Pero si todos buscaran el bien del trigolificado sin la trigolibificatura, buscarían su mal, porque la trigolibificatura, siendo todos, es el trigolificado, pero todos siendo el trigolificado, no son la trigolibificatura. Los tundriusos aseguran que la trigolibia nunca ha existido, todavía no existe, existirá mañana, pero ya existe en Tundriusa. De ahí el siguiente conjunto de verdades. A. Prohibido luchar por la trigolibia, puesto que ésta nunca ha existido y no se puede luchar por una quimera. B. Prohibido vivir de acuerdo con la trigolibia, puesto que ésta todavía no existe. C. Prohibido dudar de la trigolibia,
puesto que ésta existirá irremediablemente mañana, y en cuanto la trigolivificatura desaparezca, ya que cada día se hace más pequeña a fuerza de crecer. D. Prohibido adoptar actitudes antitrigolívicas, puesto que la trigolivia ya es un hecho concreto en Tundriusa. Estas normas, como es sabido, derivan del principio explicado por el padre de la trigolivia tundriusa, Trigolivín. Todos en Tundriusa son trigolívicos, menos los trigolívicos, los antitrigolívicos y los protrigolívicos. Ahora Nusitania y Tundriusa libran lo que los espíritus más enterados han llamado frigotrigolivia. El lema de Nusitania es defender la trigolivia hoy, o ser trigolívicos mañana, y el de Tundriusa, por una trigolivia sin trigolivia. Los países de Perupla, que no dicen defenderla, opinan que la trigolivia es tan solo la posibilidad de desear la trigolivia. Los de Tropereta, su atención distraída en el problema de investigar la metafísica del troperetano, no se ocupan de la trigolivia. Esta es la defensa de la trigolivia.